Esta entrevista llega a usted gracias al auspicio de... Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Bien, muchísimas gracias. El saludo para el abogado Guillermo Roballo. Él se pertenece a la misión escalabriniana, es una institución solidaria que ha cumplido un papel extraordinario en el norte del país, principalmente con el tema migratorio. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá y gracias porque recién usted llegó a la provincia de Imbabura después de un recorrido por la frontera norte y ha tenido la gentileza de acompañarnos en este medio de comunicación. ¿Qué realidad se vive con el tema migratorio en la frontera norte? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio. En realidad que tenemos ahorita una complejidad en el tema de frontera bastante fuerte, porque por un lado tenemos una presión migratoria que es muy real y que no podemos dejarla de lado, que es en la zona de la sierra, de la frontera sierra, ¿no? Que es con todo el tema del flujo masivo venezolano que sigue creciendo día tras día. Pero adicionalmente en nuestra frontera en la actualidad tenemos el otro problema, el problema de la visibilización de la violencia. Y eso es importante que podamos conocer, porque no es que el 26 de enero, 27 de enero, con el bombazo en el cuartel de policía de San Lorenzo, inicia el proceso de violencia en la frontera norte, en la zona de Esmeraldas. Este ha sido un proceso que lastimosamente se ha mantenido durante los últimos años, en los cuales los mayores afectados han sido pobladores civiles, ecuatorianos y colombianos de la zona de frontera, y que en estos momentos lastimosamente como que ha tenido un punto de recrudecimiento con la presencia de bombas, con la visibilización del secuestro, y vuelvo a reiterar, no estamos hablando con el fenómeno nuevo del secuestro, con la visibilización del secuestro a partir del tema con los 3 periodistas de Diario El Comercio, porque anteriormente también ya se han dado desaparecimientos, asesinatos, desapariciones forzadas de pobladores de la zona de frontera. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido constatar en esta última visita que hemos tenido? Es que lastimosamente todo esto se da también porque le hemos vaciado a la zona de frontera de presencia institucional estatal civil. Cuando hablamos de presencia estatal civil, hablamos de que toda la estructura del Estado, de salud, educación, vivienda, desarrollo humano, no ha estado presente en la zona de frontera. Pero Guillermo, lo que usted me está diciendo es realmente grave y preocupante. Total. Es decir, si es que no, desde el Estado no se visibilizó el problema en la frontera norte y en lugar de reforzar esa situación frente a las necesidades existentes, ¿qué es lo que sucedió? Exactamente, es totalmente triste lo que está pasando porque las poblaciones de parroquias más internas como Mataje, Ricaurte, Calderón, Ancón de Sardinas, Borbón. Exactamente, o sea, te estoy hablando de comunidades propias de la zona de frontera, de la línea fronteriza, a la larga, y pese a que no lo dicen públicamente porque tienen miedo, y eso me parece que es el peor de los factores en los actuales momentos. Estamos perdiendo la guerra porque nos están ganando con el terror, con el miedo, y no quieren decirlo. Entonces, muchas veces... ¿Quién no quiere decirlo, Guillermo? No lo quieren decir la gente públicamente porque les da miedo decirlo. Claro, ¿A quién lo dicen y cómo lo dicen? Ahí viene mi inquietud periodística. ¿Qué pasó con los grupos de inteligencia militar, policial, que se supone que en la línea de frontera están activados? Yo creo que lastimosamente han sido sobrepasados, y es que no ha existido un proceso real de inteligencia, de entender el tema de frontera. A ver, el tema de frontera no es tan simple como decir, es un conflicto de Colombia que uno le puede poner una valla de seguridad y se acabó el problema. Así es, correcto. El tema del conflicto regional colombiano, que además tenemos que reiterar esa palabra, es un conflicto regional desde hace muchos años atrás, no solo desde la presencia de alias Guacho, de las disidencias, del proceso de paz, de lo uno, de lo otro. Es un conflicto regional desde hace muchos años atrás,
No se soluciona simplemente poniendo 2, 3, 4 millones de militares dentro de la zona de la línea de frontera y se acabó. Ahí tienes problemas mucho más Tú estructurales. haces referencia a la presencia de las FARC, del ELN, que han tenido pues una trayectoria de años importante. A la presencia de todos los grupos, porque ahí es donde se sigue complejizando el problema. Si es que estuviéramos hablando solo de la presencia de un grupo armado irregular, más o menos estructurado como las FARC o como las ELN, el problema sería mucho más sencillo, porque tú tienes focalizadamente un grupo de personas que actúan de una determinada manera y frente a eso uno también sabe cómo actuar. Pero tienes ahí la presencia de adicionalmente 6 o 7 grupos de ex paramilitares, pro paramilitares, que siguen disputándose dentro de la zona. Tienes esta idea del cartel del Clan del Golfo, que está presente, que no está presente, que actúa con alias Guacho, que actúa con el otro alias, que actúa con el ni sé quién y que actúa con el ni sé cuánto. Y claro, tienes también la presencia muy fuerte de la guerrilla del ELN, que está asentada muy fuerte en la zona desde Chikal hacia el lado occidental de la frontera norte y con presencias adicionalmente bastante activas. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, y que creo que es necesario que volvamos a reiterarlo porque se lo ha dicho, pero parece que no se lo ha dicho con la suficiente fuerza. ¿Quién es alias Guacho? Es un ecuatoriano que en un determinado momento fue un comerciante de limones. Limones, la parroquia más pobre que tiene el Ecuador en los actuales momentos. Entonces, no hay que ser muy sabio para decir, pobreza, empobrecimiento, recrudecimiento de la pobreza, igual posibilidades de violencia. De los supuestos 200, 250 hombres que maneja alias Guacho, se plantea, se dice como secreto a voces en la frontera que el 70% es ecuatoriano, y es ecuatoriano de las parroquias más pobres que tiene el Ecuador en la zona de frontera. ¿Pero por qué? Porque si es que tú entras dentro de esas zonas, como la hemos podido constatar, y le preguntas a un campesino cuánto le cuesta sembrar una hectárea de verde, una hectárea de yuca, una hectárea de ni sé qué, te va a decir que es imposible, por 2 factores principalmente. El factor económico, porque son cultivos de largo plazo que no les están dando réditos adecuados y que adicionalmente entran a un mercado bastante precario, bastante terrible, pero adicionalmente porque desde el proceso de fumigación, te estoy hablando 10 años hacia atrás, para justamente que nos demos cuenta que el problema no apareció en el 27 de enero, apareció mucho más atrás. Hace 10 años atrás, cuando se estaba fumigando con glifosato, se mató la tierra en toda esa zona. Se la declaró casi como zona desértica. Entonces, no hay productividad, obviamente. Estuvimos conversando con unas personas de Mataje, muy sabias, por cierto, que nos decían, hace 15 años cuando usted venía acá y yo desde mi finca sacaba 15 lanchas, 20 lanchas con unos cocos de este tamaño y me decían así con las manos. Ahora estamos sacando 2, 3 lanchas con unos cocos secos de este tamaño, más pequeñitas, más chiquitas, y que no se pueden vender al mismo precio de la anterior vez. Entonces, cuando tú tienes esa cadena de empobrecimiento, ¿cuáles son las otras alternativas que te quedan? Te quedan las alternativas asociadas a lo ilícito. Y eso no creo que estamos haciendo mal en decirlo, sino también es que es necesario transparentarlo. ¿Cuál debería haber sido la actitud desde el Estado? Y ojo, digo, ¿cuál debería haber sido? Aunque todavía no es tarde, y yo creo que sí tenemos que poner mucho más énfasis en la frontera norte, pero la actitud del Estado ecuatoriano era, ante esos procesos de empobrecimiento, meter capacidad institucional civil, meterle al Banco Nacional del Fomento, meterle a la Corporación Andina, meterle al Ministerio de Desarrollo, meter la estructura civil del Estado. Pero ¿cuál fue la respuesta que tuvimos durante los últimos años? Dejar abandonando nuestras zonas de frontera. Y hoy día, lastimosamente, estamos pagando las consecuencias de eso. Pero a ver, adicionalmente un punto y que me parece que es bastante importante. Definitivamente la sociedad ecuatoriana ha despertado su sensibilidad con el tema del secuestro a partir del tema de los 3 periodistas, con quienes y a sus familias nos hemos solidarizado bastante porque es increíble lo que está sucediendo, pero lastimosamente no nos faltan ni 3, ni 4, ni 5. En Mataje nos están faltando como 20. En Mataje nos están faltando muchos más. Gente de Mataje. Campesinos ecuatorianos y colombianos
que han sido víctimas de minas antipersonales que están sembradas en territorio ecuatoriano, ¿sí? Y que han sido sembradas por grupos irregulares de Colombia y cuyos efectos ya los han producido, gente desaparecida de esas zonas, y sin contar los cientos ya de desplazados que existen hacia otras zonas del país y que han sido totalmente invisibilizados. Entonces, a ver, como dice el viejo dicho, sobre la leche derramada ya no puedes hacer mucho más que llorar. Pero ¿qué es lo que nos toca de hacer de aquí en adelante? Fortalecer la frontera, pero no se la fortalece con más militares, con más policías. Y peor solo con discursos. Y no, peor todavía, solo con discursos. Claro. Esos son apenas componentes interesantes, bonitos, pero que te sirven para una cosa así de chiquita del 5%. El 95% de ese fortalecimiento debe ser, y volvemos a insistir, aunque sea un poco cansón, estructura civil estatal urgente. Sociedad civil ecuatoriana presente ahí en esa zona, dándole alegría y acompañamiento a nuestras poblaciones que están caídas en el terror, que están caídas en el miedo. Entonces esos son elementos que el gobierno ecuatoriano debe irlos pensando. Es increíble pensar, por ejemplo, te digo con toda sinceridad, que lo que nos contaban los campesinos de la zona, y tenemos los audios y están suficientemente guardados hasta poderlos editar, nos decían que tras el asesinato, la muerte lastimosa de estos militares en la zona del PAN, los primeros en ser autoevacuados fueron los médicos del centro de salud. Mataje ahorita no tiene centro de salud. Me pongo a pensar, ojalá no suceda, ante una posible emergencia, ni siquiera hablemos un conflicto ya armado, de violencia, pistolas. ya claro. Simplemente pongámonos a pensar un grave temblor que destruya la zona. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Claro. ¿En dónde se va a ir a atender? ¿Va a tener que ir a esperar las rancheras para que salgan a media hora, 40 minutos a San Lorenzo? Sí, puede ser ya tarde, muy tarde. ¿Qué pasaría si es que ahorita un niño se nos enferma gravemente de una gripe estacional? Guillermo, o sea, tú ya puedes identificar de que no hay ningún tipo de atención ahí. Lastimosamente no hay ninguna atención. ¿Ya? Y esto sí es un llamado de atención al gobierno nacional, porque ahorita el estado de excepción para San Lorenzo, para Eloy Alfaro, debería servir para justamente poner más desarrollo. Claro. Y desarrollo no solo significa hacer carreteras, porque una gran cosa que hemos podido ver en este tiempo, de un diferencial de hace unos años hasta acá, es que, por ejemplo, el ingreso ecuatoriano hacia el puente internacional de Mataje, que sería el paso formal, entre comillas, entre Colombia y Ecuador, aunque hay muchos más pasos informales, del lado ecuatoriano ya está asfaltado, está muy bonito, tienes los 16.6 kilómetros desde la carretera de San Lorenzo hasta el puente internacional de Mataje, muy cómodos para llegar, pero no es solamente eso. ¿Qué pasa con las vías alternas? ¿Qué pasa con la educación de los niños? A menos de una semana de empezar clases, hay una gran duda sobre si se va a empezar clases o no en esos colegios de esos recintos. Y claro, estamos hablando de que en esa línea de frontera como tal viven 25,000, 30,000 ecuatorianos, colombianos, etcétera. Es decir, estamos hablando de un componente habitacional también bastante grande. Guillermo, me pones en evidencia y pones en evidencia a quienes nos están mirando de que significa una situación muy compleja la que se está viviendo en la frontera norte. Si yo te pediría un calificativo para los actuales momentos en que está viviendo este sector de la patria, ¿cómo la llamarías? Grave. Grave y en sentido de irse agravando mucho más. Porque siento que lastimosamente la idea estratégica que tiene el Estado sobre la frontera norte dista mucho de las necesidades reales en cuanto a este tema de derechos. Pero adicionalmente, yo creo que lo que nos ha hecho alias Guacho no es solamente secuestrarnos 3 periodistas ni secuestrarnos otra gente más, sino que adicionalmente ya ha secuestrado nuestro imaginario sobre frontera norte. Claro. Es decir, ahorita no veo con claridad que el Estado ecuatoriano tenga una respuesta adecuada, firme. El mismo hecho de lo que sucedió el día de ayer. O sea, estamos ya 24 horas todavía preguntándonos, ¿es real el comunicado o no es real el comunicado? Por supuesto. ¿Están vivos o no están vivos? O sea, ¿cuál es el sentido tan perverso de dejarnos en este limbo de preguntarnos y de cuestionarnos sin tener cosas concretas? Cuando lo más
posible, lo más real en estos momentos sería un ingreso adecuado a la zona, ¿sí?, por parte de toda esta estructuralidad civil y un proceso de rehabilitación de la zona de frontera desde el desarrollo humano. Porque lastimosamente el tema, y cuando tú preguntabas cómo lo califico, es que lastimosamente veo que si es que no empezamos a actuar de manera profunda, radical, trascendental, desde una perspectiva de derechos humanos, el tema se nos va a seguir creciendo. Y no es solamente la presencia del señor ecuatoriano alias Guacho dentro de este proceso. No solamente es la disidencia llamada Frente Oliver Sinesterra, no es solamente el ELN, no es solamente los rastrojos, no es solamente los ni sé quiénes y los ni sé cuántos. Es que si es que no actuamos en estos momentos con firmeza, con dureza, y no hablo de una firmeza y dureza militarista, sino de una firmeza de derechos humanos, el tema se nos va a ir creciendo. Y ojo que también a veces la memoria histórica de los ecuatorianos es bastante frágil. Posiblemente ahorita hablamos de frontera, dentro de 15 días o 3 semanas que pase el calor del tema, que nos vamos a olvidar y otra vez vamos a caer en el abandono. Entonces sí es un llamado a que estructuremos una idea como país, como Estado, como sociedad sobre estos temas. Totalmente. Muchísimas gracias a Guillermo Robayo, abogado de la misión escalabriniana, que acaba de llegar haciendo, no sé si utilizo bien el término, un barrido de la frontera norte para que nos dé interesantes conceptos de lo que él pudo captar, analizar y verificar qué es lo que está pasando más allá de la situación mediática de Guacho, de los grupos subversivos, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema tremendamente grave desde el punto de vista social y de derechos humanos. Así lo puedo interpretar yo de tus palabras, Guillermo. Correcto. Porque yo quiero agradecerte tu presencia. Ojalá haya un momento también más adelante que hemos dejado de observar en esta entrevista un tema que para mí también es muy preocupante, la gran cantidad de venezolanos que han ingresado a nuestro país. ¿Con qué situación? Frente a una problemática social como la que tú pintas en la frontera norte, que afecta a los ecuatorianos, viene también una cantidad de extranjeros, colombianos, venezolanos, que también vienen prácticamente con las manos vacías. ¿Qué vienen a hacer acá? Profundamente la situación es calamitosa y muy difícil de afrontar. Lo ha dicho Guillermo Robayo, necesitamos una respuesta urgente del gobierno y del Estado ecuatoriano. Gracias, Guillermo. Muchas si hay gracias. Algo más que agregar, encantado de la vida. No, me parece que justamente como parte de las conclusiones que tú planteas son exactamente lo que hemos visto. O sea, en estos días que hemos podido estar en San Lorenzo y en determinadas zonas, hemos visto una grave crisis de derechos humanos que puede seguir creciendo. Y de todos modos, resaltar que el tema migratorio no tiene que ser visto como un problema, sino como una oportunidad y como una posibilidad. Y en ese sentido también hacer un llamado, porque ese era otro tema que lastimosamente también hemos constatado, empieza nuevamente a existir rasgos de xenofobia contra el colombiano, debido a todos estos temas. Y claro, a eso se suman otros elementos adicionales más. Como sociedad, como Estado, como pueblo, como hermanos que somos, ver al migrante como lo que son, seres humanos iguales que nosotros, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y como complementarios. Ver a los hermanos y hermanas colombianos, venezolanos y de todas las nacionalidades que están llegando aquí en el Ecuador como una oportunidad de desarrollo, porque la migración también es una oportunidad. Correcto. Muchísimas gracias a Guillermo Robayo, abogado de la misión escalabriniana, en esta muy interesante entrevista que pone en el tapete de la discusión una situación compleja, muy difícil de asimilar. Gracias, señoras y señores, por su amable atención. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.